¿Cuál es la relación del asunto, señor relator? Gracias, señor presidente. Recurso de casación en el fondo deducido por el Fisco de Chile en contra de la sentencia pronunciada por una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por las ministras señora Gloria Solís, señora Viviana Toro y el abogado integrante señor Ángel Cruchaga, redactor de la sentencia del Tribunal de Alzada, que confirma con costas del recurso el fallo de primer grado, que es del 18º Juzgado Civil de Santiago, que en lo pertinente resolvió rechazar la excepción de prescripción que fue opuesta por el fisco demandado en contra de la acción ejercida por los demandantes y acoge con costas la demanda que fuera deducida en contra del fisco de Chile por los actores, son 31, ordenándose pagar por el fisco a cada uno de ellos, por concepto del daño moral sufrido, la suma única de 150 millones de pesos. Como dije al comienzo, en contra de ese pronunciamiento es que el Fisco de Chile ha deducido recurso de casación en el fondo. La sentencia que se revisa dejó establecido que la demandante fundamenta esta pretensión indemnizatoria en el hecho de ser víctimas de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado de Chile, especificándose en el caso de cada uno de los 31 demandantes las torturas que fueron recibidas, el tiempo que duró la privación de libertad respecto de cada uno de ellos y las secuelas que les quedaron producto de las torturas y los trabajos forzados a que fueron sometidos, secuelas que permanecen hasta el día de hoy. Se sostiene por la sentencia que el fisco pretende alegar la suficiencia del pago que ellos ya han recibido como beneficiarios de la Ley 19.992 y por haber obtenido prestaciones de otra naturaleza. Respecto de ese punto, declara la sentencia que esa alegación del fisco es un reconocimiento, en este caso concreto, de una necesidad de reparación y como consecuencia de ello de la existencia de un daño, que el tribunal entiende corresponde al daño moral, dada la afección que cualquier ser humano habría padecido a consecuencia de los hechos que están relatados en la demanda. Y efectivamente, tal como lo ha señalado el demandado, se han efectuado pagos a los actores y hartos esfuerzos de reparación una vez terminado el régimen militar, lo que se ha llevado a cabo a través de la entrega de atenciones asistenciales y simbólicas. Pero en concepto del tribunal, esas reparaciones solo han tenido un carácter general, buscando una solución uniforme, abstracta, pero no considera la situación específica que atañe a cada uno de los actores a consecuencia de los apremios ilegítimos que sufrieron durante ese periodo. Y después la sentencia señala el monto de las pensiones que ellos han recibido en la condición de víctimas, pero lo considera una suma que no está acorde con la normativa internacional, específicamente el artículo 63.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que resulta aplicable al caso, de acuerdo a lo que dispone el artículo 5º, inciso 2 de la Constitución Política de la República. Respecto de la alegación de prescripción, que fue una de las defensas del fisco demandado y que también es materia de impugnación por la vía de la casación, sostiene la sentencia que la acción que ha sido ejercida está sustentada en las torturas de que fueron víctimas los actores por parte del Estado chileno con enorme poder de coerción y uso de la fuerza, vulnerándose el artículo 5.2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, normativa que prima respecto de la contenida en el derecho interno, en la ley civil, a propósito de la prescripción. Y también se sustenta la tesis de la inaplicabilidad en otras normas de derecho internacional, Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, el Convenio de Ginebra, la Convención sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, y se fija en definitiva por la sentencia, la cantidad que señala al comienzo, son 150 millones de pesos como cantidad única para cada uno de los demandantes, cantidad que estima el tribunal es la procedente atendida a la gravedad de las violaciones a los derechos humanos que fueron sometidos los actores. El fallo de Alzada, confirmando la decisión de primer grado, ahonda en algunos de los temas que fueron comprendidos de la defensa del fisco, como es lo de la prescripción. Y respecto de esto, añade el fallo de Alzada que se trata de delitos de lesa humanidad, que lo que trae como consecuencia que la acción ejercida es imprescriptible, refiriéndose expresamente a la acción civil indemnizatoria. Respecto del pago que alegó el fisco demandado, tampoco comparte el Tribunal de Alzada el parecer del fisco respecto de ese concepto, porque los beneficios que han recibido los actores no pueden asimilarse a una indemnización de perjuicios, sino solo a un gesto por parte del Estado de Chile a consecuencia de las violaciones sufridas por los demandantes. También hay un argumento en relación a
a la existencia del daño, pero no fue impugnado en definitiva por el recurso de casación en el fondo del fisco. Los siguientes son los errores de derecho que se comprenden en el recurso de casación. El primer capítulo de impugnación dice relación con el rechazo de la alegación del pago, denunciándose la infracción a los artículos 1 y 2 de la Ley 19.992 en relación a los artículos 19 y 22 del Código Civil como normas de interpretación, pues a los actores se le han concedido indemnización, o sea, se han satisfecho sus pretensiones, y el tribunal en esta parte resuelve aplicando erróneamente el artículo 63.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. O sea, desde el momento en que los actores optaron por recibir los beneficios de la Ley 19.992 y en el hecho percibieron los beneficios allí reglados, extinguieron sus eventuales acciones en contra del Fisco de Chile. El segundo capítulo de impugnación dice relación con el rechazo de la excepción de prescripción de la acción civil ejercida por los actores. Se denuncia en esta parte del recurso la infracción a los artículos 19 y 22 como normas de interpretación del Código Civil y, asimismo, las reglas contenidas en los artículos 2332, 2492, 2497 y 2514, todas ellas del Código Civil. Infracción de derecho que se produce a consecuencia de prescindir de la normativa contenida en el derecho interno a propósito de la prescripción, aplicándose de manera improcedente o extendiéndose más bien de manera improcedente la regulación contenida en la normativa internacional que solamente atañe a la imprescriptibilidad de las acciones penales que nacen de delitos de esta naturaleza. Por lo tanto, no hay imprescriptibilidad en concepto del recurso respecto de la acción civil que de estos hechos deriva. Tercer error de derecho, falsa aplicación de las normas del derecho internacional de los derechos humanos en términos similares a lo ya señalado, porque estas, según el recurso, no prevén la imprescriptibilidad de las acciones patrimoniales, que son las que se han ejercido en estos autos, y en todo caso, los tratados internacionales que han sido ratificados en Chile sobre la materia no contienen una norma de prescripción o de imprescriptibilidad como la que se reclama en este caso. Cuarto y último error de derecho, falsa aplicación de los artículos 74, número 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 28 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 6 y 9 del Código Civil, todas ellas relativas al ámbito de validez temporal de la ley. Error de derecho que se produce, según el recurso, porque la sentencia, al negar lugar a la excepción de prescripción y pretender la aplicación de normas internacionales, tales como la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados internacionales que se citan en el fallo, establecerían esta suerte de imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, se están aplicando a situaciones que escapan del ámbito de validez temporal de esa normativa, porque se trata de derechos acaecidos con anterioridad. Esos son los argumentos del recurso, en cuya virtud se solicita en la conclusión que se anule el fallo de alzada y se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo que rechace la demanda ejercida en todas sus partes y con expresa condenación. Muchas gracias. ¿Puede hacer su alegato, señor abogado? Muchas gracias, señor presidente. Y con vuestra venia, alego por el Fisco de Chile para solicitar que se acoja el presente recurso de casación en el fondo, por estimar que el fallo de segunda instancia incurre en graves errores de derecho que invalidan la sentencia. Sin embargo, su señoría excelentísima, y previo a referirme al recurso de casación en el fondo, quiero solicitar a esta excelentísima Corte como máximo tribunal que case en la forma de oficio la sentencia. ¿Por qué razón, su señoría excelentísima? Con un mayor estudio de los antecedentes, hemos podido advertir que la sentencia contiene dos vicios en la forma, específicamente lo señalado en el número 768, número 7 y número 5 del Código Civil, es decir, contiene decisiones contradictorias y falta de fundamentación de lo resuelto. En efecto, su señoría excelentísima, en la sentencia de alzada, en el considerando cuarto, se analiza el tema del daño moral y la exorbitante suma que se otorgó a los demandantes de 150 millones de pesos para cada uno. Son 31 demandantes, son 4.500 millones de pesos aproximadamente. Suma que nosotros alegamos en primera instancia no había sido acreditada y en segunda instancia tampoco se hacen cargo de ese tema en el considerando cuarto, que si usted me permite, su señoría, poder
leer Señor abogado, usted está haciendo uso de una actuación de oficio que le corresponde a este tribunal. Muy bien, Por lo señoría. tanto, Excelente, basta sí. que nos enuncie cuáles serían, pero no puede Perfecto. delegar sobre como si hubiese dictado, si hubiese deducido recurso de casación. Así que enuncie nada más, lo más sintéticamente posible para que nosotros... Enuncio la infracción al artículo 768, número 7 y 5 del Código de Procedimiento Civil. Esto es falta de fundamentación en cuanto al otorgamiento de la suma por daño moral, en cuanto por una parte dice que el daño moral debe probarse y por otro lado dice que en este caso es de sentido común que debe presumirse. Y por eso concede esa suma sin tener la debida fundamentación y además con decisiones contradictorias. Por eso pido que se case de oficio la sentencia y hago presente y pido permiso, señoría excelentísima, que con mi distinguido contradictor hemos tenido otras causas iguales a esta y voy a dejar a efectos vivendi una sentencia dictada también por la Corte de Apelaciones de Santiago, en que en un caso exactamente igual al de autos, se había otorgado en primera instancia 50 millones de pesos a personas que también fueron detenidas en el año 1973, sin embargo se rebajó a 3 millones de pesos y en cuyo caso sí existe una debida fundamentación, lo que no ocurre en este caso. Refiriéndome al fondo, al recurso de casación en fondo, su señoría excelentísima, queremos señalar que la sentencia recurrida incurre en los siguientes vicios que ya han sido enunciados por la señora relatora y que se refieren en primer lugar a que el Estado ya reparó a todas estas personas, a estas 30 personas que fueron presos políticos en el año 1973, sin embargo se omitió aplicar debidamente la excepción de pago alegada por la parte del fisco, específicamente las pensiones otorgadas conforme a la ley 19.992. Quiero hacer presente a su señoría excelentísima que el propósito del Estado fue reparar el daño moral causado a estas personas y por eso que se dictaron estas leyes de reparación, entre ellos la ley que he denunciado como infringida. Todas estas personas, como se encuentra acreditado en el expediente, reciben pensión por su calidad de presos políticos y en el mensaje de la ley 19.992 se establece expresamente que el propósito fue reparar el daño moral. Sin embargo, esa consideración fue absolutamente rechazada por el tribunal, tanto de primera como de segunda instancia, infringiendo con ello las disposiciones que hemos señalado en el presente recurso. En cuanto a la segunda causal, su señoría excelentísima, esto es la excepción de prescripción. Aquí estamos hablando de hechos que datan del año 1973, 74 y que la demanda solamente se interpuso hace unos pocos años, lo que ha durado este juicio, y en este caso la sentencia ha infringido por omisión la aplicación de los artículos 2332 y siguientes del Código Civil. Aquí, por mandato legal del artículo 2497, el tribunal debió haber aplicado la excepción de prescripción de la responsabilidad extracontractual del Estado de 4 años a contar de la perpetración de los hechos, o incluso más, como nosotros hemos señalado en nuestros escritos desde la entrega del informe de RETIC o en este caso del informe Balich. Sin embargo, en ninguna de las dos hipótesis se acogió la excepción de prescripción, incurriéndose en la infracción a los artículos 2332 y 2497 del Código Civil. La sentencia, su señoría excelentísima, hace alusión a los tratados internacionales para señalar de que aquí, por tratarse de un delito de lesa humanidad, no correría la prescripción de la acción civil, haciendo un símil con las acciones penales para perseguir el castigo de estos delitos. Su señoría excelentísima, existe, como ya dije hace 2 días atrás en esta misma sala, una amplia jurisprudencia proveniente de la tercera sala de la excelentísima Corte Suprema, que durante 10 años dijo que aquí se aplicaba la excepción de prescripción del artículo 2332 del Código Civil y que los tratados suscritos por Chile, por una parte, no estaban vigentes al momento de los hechos y por otra parte, ninguno de ellos se refiere expresamente a que la acción civil tiene el carácter o la naturaleza de imprescriptibles.
hacer aplicable por analogía de las acciones penales para perseguir estos delitos y aplicándola por analogía a las normas que regulan la responsabilidad civil, constituye una infracción a los tratados internacionales, porque ninguno de ellos, como he dicho, señala un plazo de prescripción de la acción civil. Muy por el contrario, señoría excelentísima, todos los tratados hacen referencia a que cada Estado debe aplicar la normativa interna que regula la responsabilidad civil en esta materia. Se hace una sugerencia que las prescripciones no sean de excesivo corto tiempo, pero no se impide que los Estados regulen esa materia. Su Señoría Excelentísima, esta, como ustedes bien saben, es una materia que ya he alegado en varias oportunidades, una materia que ya está bien debatida, suficientemente planteada. Sabemos que hay un fallo del Tribunal Pleno de la Excelentísima Corte Suprema que acogió las alegaciones de esta parte y declaró que estas acciones prescribían. Sin embargo, esta sala también tiene una opinión que es disímil, es distinta. Sin embargo, Su Señoría Ilustrísima, pido en este caso especial, atendida a las enormes cuantías de estos juicios, que se acojan los recursos, tanto el recurso de casación en la forma de oficio que he pedido y en subsidio, que se acoja el recurso de casación en el fondo alegado por esta parte. Atendido ello, es todo cuanto puedo alegar. Gracias, señor abogado. ¿Puedo hacer su alegato, señor abogado? Muchas gracias, señor presidente. Excelentísimos señores ministros. Es una causa muy trascendente la que tenemos hoy día. Por primera vez llegó a esta Corte Suprema con una sentencia favorable en reparaciones a exprisioneros políticos. Se trata de una causa relativamente emblemática, por cuanto se trata de un grupo de personas que fueron salvajemente tratadas en el extremo austral de nuestro país, en la isla Dawson, pero no solamente estuvieron en la isla Dawson, sino que pasaron por todos los recintos de tortura de la misma ciudad de Punta Arenas, en los diversos regimientos, la Casa de la Sonrisa, todas las descripciones que nosotros hacemos en la demanda. Se trata además de personas que estuvieron largo tiempo prisioneras y la mayoría de ellos tuvieron que salir al exilio con condenas de extrañamiento por conmutarle las penas que se le habían otorgado en consejos de guerra. Son ese tipo de víctimas de las que se trata. Ha sido tan grave el daño causado a ellos que en la crueldad de la tortura muchas veces pensaron que era preferible morir, porque se les pedía en los interrogatorios que eran una burla, que dijeran cosas que eran imposibles de que ellos pudieran dar alguna razón. Se les pedía que informen dónde estaban las 16.000 fusiles que habían llegado en un barco cubano. Se los acusaba de ser autores del Plan Z, de ese tipo de cosas que desconciertan a cualquiera, pero que uno es capaz de firmar lo que sea después de que haya sido sometido a todos esos procedimientos de ablandamiento en los campos de prisioneros en que habían escuadrillas de tortura especiales que a la intemperie, en el frío austral, bajo la nieve, con vientos de más de 100 kilómetros por hora, desnudos frente al estrecho de Magallanes, eran perseguidos con perros, al caer eran arrastrados por esos espinos que son de allá, que se llaman calafate. Sus cuerpos quedaban impregnados de espinas. En fin, los metían al mismo estrecho, a esa agua gélida, a personas ya que estaban heridos porque tenían mordeduras de perro,
llenos de barro, era para lavarlos. Y bueno, ¿por qué los tenían desnudos? Porque querían que aparezcan como que no tenían grandes daños, porque después de la sesión de tortura los hacían vestirse y entonces sus cuerpos quedan cubiertos con su ropa. Esas situaciones las vivieron decenas de veces, porque conocieron casi todos los lugares de tortura que habían en Punta Arenas. El hecho mismo de estar en la isla Dawson es una terrible tortura. Quedan personas que quedan marcadas para el resto de su vida, algunos de ellos como muertos en vida, inválidos, sin dientes, en fin. Alguien relata su caso personal de que le insertaban tornillos en el cerebro, o sea, en el cráneo, para juntarle alambre y después ponerle corriente. O sea, cosas extraordinarias de crueldad inusitada para reírse de las personas, sumergirlos en tambores llenos de excrementos, de cabeza, tratando de ahogarlos y volverlos locos. Y muchos de ellos perdían la razón. Y esas consecuencias se mantienen hasta hoy. Y a veces cada día es más terrible la situación. Hay muchos que todavía no han vuelto del exilio. Se han quedado en los lugares donde se han afincado. No porque tengan mejor situación económica que en Chile, sino porque eran personas relativamente jóvenes que sus hijos se criaron en el extranjero y ahora volverse separándose de hijos y nietos sería un nuevo exilio para todos ellos. Esas situaciones terribles son las que debieran ser consideradas por el Estado para reparar adecuadamente a las víctimas. Nosotros sostenemos que es fundamental respetar el artículo 14 de la Convención Internacional contra la Tortura. Ese artículo establece que los Estados partes de este tratado, de esta convención, velarán porque su legislación garantice a la víctima de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible. Sin embargo, pasado ya una buena cantidad de años de vuelta a la democracia, en el gobierno del presidente Lagos, en el 2003, cuando ya se iban a cumplir 30 años del golpe militar, en agosto del 2003, el presidente Lagos hizo un hermoso discurso que se denominó "No hay mañana sin ayer". Y ahí él anuncia que va a crear una comisión, que fue después la VALES, la Comisión de Prisión Política y Tortura, que le iba a hacer un catastro de las víctimas y además le encomendaba a esa comisión que le recomendara las medidas austeras y simbólicas de reparación. Desde la partida ya se anunciaba que el gobierno no iba a cumplir con el artículo 14 de la Convención de la Tortura, porque al decir medidas austeras y simbólicas de reparación, ya estaba dando esto que nuestro colega dice que es la forma de pago. La deuda es tan grande que no se puede compensar con una pensión que empezó siendo 112.000 pesos mensuales. Pomposamente, como por vergüenza, en la ley se decía que era 1.300.000 al año. Es decir, ya, tal vez como para confundir la opinión pública mundial, se sacaran las cuentas y se confundiera un alemán o un inglés que vea tan acostumbrado a que las pensiones son mensuales y no anuales. Y entonces se ha hecho todo esto incluso para desorientar a la opinión pública nacional. Hemos llegado nosotros a estas alturas de la vida con mucha gente, tal vez el 30% ya han fallecido y no han sido debidamente reparados. En su desesperación, ancianos, el 13 de abril iniciaron por segunda vez una huelga de hambre que duró hasta hace una semana atrás. Pero en medio del periodo, a los 40 días, el gobierno indujo a una parte de los huelguistas
a entrar en un acuerdo con el gobierno para formar una mesa de diálogo en que estaría del Ejecutivo, parlamentario y los prisioneros políticos. Ese acuerdo finalmente tenía como cosa principal el que esa comisión se iba a abocar a estudiar y proponer una ley de indemnización. Iban a corregir todas las inequidades existentes en la ley 19.992. Por ejemplo, se dio una pensión reparatoria vitalicia, en circunstancias de que al dictarse la ley en diciembre del 2004, ya habían fallecido más del 10% de las víctimas que se reconocían. Es decir, al dar una pensión vitalicia, el Estado entonces se exime de pagar porque no hay una víctima viva. Enseguida declararon que esta pensión que se otorgaba como prisionero político era incompatible con la de exonerado político y que debían escoger cuál perder, o sea, abstenerse de uno de sus derechos, en circunstancias que son daños diversos, el perder la fuente de trabajo y perder la libertad y ser torturado, que son cosas muy diferentes. Entonces las personas que tienen esa doble condición fueron perjudicadas, justamente, yo diría, precisamente las personas que eran más adictas al gobierno del presidente Allende. O sea que además servían al Estado y fueron prisioneros. Es mi caso personal. Es por eso que personalmente tal vez he sido el único abogado que se ha dedicado a hacer demandas civiles, porque yo también estuve prisionero igual que ellos. Pasé consejo de guerra, fui exiliado con condena de extrañamiento por conmutación de la pena en la dictadura. En fin, yo conozco bien la situación y es por eso que, aun cuando al comienzo parecían causas perdidas, porque la jurisprudencia era de que se aplicaba la prescripción. Afortunadamente, el criterio ha cambiado y vemos que esta distinguida sala de la Corte Suprema tiene la doctrina correcta, la doctrina humanitaria, de no permitir que se aplique la prescripción de la parte civil, porque, como muy bien lo dicen en los fundados fallos que se han dictado por esta sala, se establece la imprescriptibilidad, porque sería una incoherencia que solamente sea imprescriptible la acción penal y la reparación a las víctimas se habría perdido. La verdad es que no es posible, por todos los mismos fundamentos que yo necesito repetir, porque ustedes lo tienen mucho más claro que yo incluso, por qué no es factible que haya prescripción. Yo agrego que además del mismo texto del artículo 14 de la Convención de la Tortura, se establece claramente de que se debe garantizar, dice en la ley, en la legislación, el derecho a la indemnización. ¿Y qué garantía sería si la legislación interna, el derecho civil, fuera aplicable en estas situaciones? Disculpen. Es increíble de que se quiera quitar de ese derecho a las personas que han sido tan salvajemente maltratadas por nuestro Estado. Es una deuda que para muchos no tiene precio. Entonces, duele cuando el colega dentro de su fundamento dice que estas sentencias que impugnan hablan de un monto exorbitante. Si uno piensa esto, esas cantidades no son tan exorbitantes si uno ve la situación de muchas cosas que pasan en nuestro país, las enormes sumas de dinero que se malgastan, y aquí tenemos gente que ha perdido toda su vida esperando por justicia. Nosotros creemos que el fallo de la Corte de Apelaciones está perfectamente
en derecho. No corresponde anularlo por ningún motivo. Ni siquiera hay razones como para hacer casación de oficio. Nosotros incluso hicimos intentos para que se pronunciara el gobierno e interceda ante el Consejo General del Estado para llegar a una solución amistosa cuando salió la sentencia de primera instancia. No lo logramos en el gobierno de Piñera, ni tampoco en este, a pesar de que hubo acuerdo en el mismo Senado de la República el año pasado, en abril, en solicitarle a la presidenta Bachelet que interceda ante el Consejo General del Estado para que cambien esta tesis. Sobre todo porque en el programa de gobierno se dice que aplicar la prescripción civil en causas de delitos de lesa humanidad es una forma de impunidad. Lo dice textualmente el programa de gobierno. Pero lo más interesante para desvirtuar los dos argumentos que ha esgrimido para pedir la nulidad de este fallo estarían contradichos por un reciente proyecto de ley enviado por el Ejecutivo al Parlamento, a la Cámara de Diputados. He traído una copia de este documento de 2 semanas atrás. Es un mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República, con el que inicia un proyecto de ley que otorga un aporte único de carácter reparatorio a las víctimas de prisión política y tortura, de fecha 9 de julio, y en que hace referencia a que hubo un acuerdo de gobierno para terminar o suspender una huelga de hambre de prisioneros políticos. Y ahí se establece que el compromiso del Estado es establecer esta mesa tripartita para preparar los proyectos de ley de indemnización, para mejorar las pensiones. Es decir, el Estado mismo está reconociendo aquí que la deuda no está debidamente pagada. Está reconociendo de que no se ha pagado la indemnización porque habría que dictar una ley de indemnización. Se menciona incluso como fundamento los acuerdos de tanto de la Cámara de Diputados como el Senado, en que le solicitan a la Presidenta de la República que se legisle otorgando la indemnización de que se trata en el artículo 14 de la Convención de la Tortura. Este documento yo creo que es una prueba contundente de reconocimiento de parte del Estado de que esto no puede prescribir y que no está pagado. Yo creo que, además, con otros argumentos que yo he dado, pero que no han sido acogidos, podrían ser parte de mejorar la jurisprudencia, incluso agregando de que si se aplicara la misma legislación civil chilena, tendría que darse por que se ha interrumpido la prescripción con todos los hechos que ha realizado el Estado, el deudor, al nombrar la Comisión Estavales en el año 2004, reconocerla por ley incluso y otorgar los beneficios, ya está interrumpida. Y si nuestra demanda se presentó en el año 2008, no habría ni siquiera transcurrido el plazo de prescripción. Además, cuando el deudor reconoce la deuda, estaría también la renuncia tácita. Y el ejemplo de Andrés Bello es muy claro e interesante. En el artículo 2494 dice: renúnciase tácitamente cuando el que puede alegarlo manifiesta por un hecho suyo que reconoce el derecho del acreedor. Por ejemplo, cuando cumplía las condiciones legales de la prescripción, el que debe dinero paga intereses o pide plazo. Y eso es lo que realmente ocurrió en esta situación. Yo les agradecería que a los magníficos argumentos en los potentes, considerando que conozco de esta excelentísima sala, podrían incluir también este tipo de argumentos que yo lo he expuesto y que tal vez no han sido muy interesantes para otros magistrados a los cuales yo he hecho esta argumentación. Les agradezco mucho, señores ministros, y les reitero que esta es una causa muy importante
que incluso lo que se resuelva va a influir en que el Estado de Chile cumpla con su obligación con referente a las víctimas, porque lo que resuelva la justicia va a empujar de que haya una correcta ley en favor de las víctimas. Porque si ven que la justicia está entregando sumas relativamente decentes de reparación, van a tener cuidado de no dictar una ley que sea mezquina. Nosotros esperamos entonces que la justicia, que nos ha sido tan esquiva en estos últimos años, por fin, en esta primera causa en que llegamos con una sentencia favorable, sea desde luego desechado el recurso de casación que ha traído el Consejo General del Estado. Muchas gracias. He dicho. Muchas gracias, señores abogados. Terminada la vista de la causa. Sí, déjalo en la mesa y después se recoge. Gracias. Dejo también el fallo. No puede dejar en la mesa nada. Eso. Hasta luego. Hasta luego.